Hay un instante que resulta insoportable para cualquier narcisista. Un punto crítico que intenta evitar a toda costa. Es el momento exacto en que comprende que ya no puede influir sobre ti, que sus métodos dejaron de funcionar. Cuando eso sucede, lo que experimenta no es simple incomodidad. Es una angustia profunda. Una sensación de vacío. El psiquiatra Carl Jung estudió durante años la estructura psicológica del narcisismo y habló de algo que llamó el vacío central. Según esta visión, el narcisista no construye un yo sólido y auténtico. Su identidad depende del reflejo externo, de cómo lo ven, de cuánto controla, de cuánto impacto tiene sobre otros. No se sostiene desde dentro. Se sostiene desde el dominio. Cuando pierde la capacidad de manipular, no solo pierde influencia, pierde la base sobre la que construyó su identidad. Para ti, liberarte puede sentirse como un renacer. Para él, es como si su estructura psicológica se derrumbara. No es una muerte física, pero sí simbólica. Cae el personaje que había creado, la imagen que mostraba al mundo, la ilusión que lo definía. Esta caída activa lo que Jung describía como pánico existencial. No se trata simplemente de perder a alguien. Se trata de quedarse sin el espejo que sostenía su identidad. Las señales de la desesperación narcisista 1. Intensificación de la manipulación. Cuando nota que ya no respondes igual, no se retira. Aumenta la presión. Si antes usaba culpa moderada, ahora dramatiza. Si antes aplicaba silencios estratégicos, ahora prolonga la ausencia. Si antes generaba confusión sutil, ahora crea caos abierto. Es similar a alguien que necesita subir la dosis porque el efecto anterior ya no alcanza. Esta escalada puede volverlo más impulsivo, más invasivo y más dispuesto a cruzar límites que antes respetaba. La desesperación lo empuja. Y una persona desesperada puede actuar de manera impredecible. 2. Cambio constante de estrategia. El narcisista suele tener un arsenal emocional. Se presenta como víctima. Seduce con encanto. Intimida con enojo. Castiga con silencio. Cuando una estrategia deja de funcionar, cambia rápidamente a otra. Si no consigue respuesta con culpa, intenta con afecto. Si el afecto no funciona, puede pasar a la amenaza. Si la amenaza falla, adopta el papel de herido. Este vaivén revela urgencia interna. Significa que siente que pierde terreno. En muchos casos comienza con métodos sutiles, y si no obtiene resultados, recurre a formas más extremas que dejan al descubierto su verdadera dinámica. La máscara empieza a resquebrajarse. 3. Desorientación visible. Está acostumbrado a que sus mecanismos den resultado. Ha practicado durante años cómo provocar reacciones. Sabe qué palabras usar, qué emociones activar, qué botones presionar. Pero cuando nada de eso genera efecto, aparece algo nuevo, desconcierto. Es como intentar abrir una puerta con una llave que siempre funcionó, y descubrir que ya no encaja. Jung hablaba del colapso del esquema, cuando los patrones repetidos dejan de producir el resultado esperado. El narcisista no suele tener una estrategia genuinamente distinta. Solo variaciones del mismo patrón. Y cuando ninguna variante logra control, entra en crisis. 4. Intento de reconexión artificial. Cuando percibe que te pierde, puede intentar acercarse. Pero no desde autenticidad, sino desde estrategia. De pronto recuerda detalles que antes ignoraba. Habla de sentimientos que nunca expresó. Se muestra frágil de manera repentina. Puede parecer un cambio real. Sin embargo, muchas veces no es transformación profunda, sino un intento de restablecer el vínculo para recuperar influencia. Es una representación de conexión, no necesariamente conexión auténtica. Lo que parece cercanía muchas veces no es intimidad real. Es ansiedad disfrazada de conexión. Es un intento desesperado de volver a entrar en tu mundo emocional. Desde la perspectiva de Carl Jung, este comportamiento puede entenderse como un esfuerzo urgente por reabsorber a la otra persona dentro de la dinámica relacional, usando cualquier recurso disponible. Puede recurrir a recuerdos compartidos idealizados, promesas de cambio,
llanto repentino, intensidad física o sexual, incluso insinuaciones de autolesión. No porque haya transformación profunda, sino porque está buscando la vía que antes le dio resultado. Cuando ninguno de esos recursos genera efecto, la tensión interna deja de poder ocultarse. 5. Ira fuera de proporción. Al verse incapaz de influir como antes, surge una frustración intensa. Esa frustración muchas veces se convierte en enojo explosivo. Reacciones exageradas ante situaciones mínimas. Estallidos que parecen surgir sin causa suficiente. No es ira por el hecho en sí. Es ira por la pérdida de control. Es la reacción de alguien que siente que el dominio se le escapa de las manos. Jung señalaba que esta rabia cumple una función psicológica. Intenta intimidar. Busca que retrocedas. Que dudes. Que recuerdes el costo de desafiarlo. Es una estrategia basada en el miedo. Pero cuando tú ya no reaccionas desde el temor, esa herramienta pierde eficacia. Y al perder eficacia, aumenta su sensación de impotencia. 6. El deterioro de la imagen. Mantener una fachada requiere energía constante. El narcisista invierte mucho esfuerzo en sostener la identidad que muestra al mundo. Seguridad, encanto, superioridad. Pero cuando la presión interna aumenta, esa construcción empieza a agrietarse. Comienzas a notar incoherencias. Momentos de frialdad extrema. Instantes de vacío emocional. Actitudes que contradicen la imagen inicial. Jung utilizaba el concepto de persona para describir la máscara social que todos usamos. En el caso del narcisismo, esa máscara no es una parte, es casi la totalidad. Cuando esa fachada se debilita, queda expuesto algo que resulta impactante, una profunda carencia interna. Ver eso puede ser perturbador, pero también esclarecedor. Porque entiendes que el encanto no tenía una base sólida. 7. El colapso emocional. Si ninguna estrategia logra restablecer el control, puede producirse un derrumbe. Ya no funcionan las amenazas. No funcionan los intentos de seducción. No funciona la ira. Entonces aparece un estado que parece depresión o victimización extrema. Se presenta como alguien devastado por las circunstancias. Como víctima del destino, de ti, del mundo. Puede parecer genuino. Sin embargo, Jung advertía que incluso este estado puede convertirse en otra forma de influencia emocional, despertar compasión. El objetivo implícito puede ser que regreses por culpa, por lástima, por deseo de rescatar. Es, en muchos casos, el último recurso. Y si tampoco funciona, la sensación interna de vacío se intensifica. Lo que ocurre internamente. Es importante entender algo fundamental. No se trata simplemente de tristeza por tu ausencia. Lo que realmente se activa es el miedo a quedarse sin suministro, término que Jung utilizaba para describir la atención, validación y energía emocional que ciertas personalidades necesitan para sostener su identidad. Cuando tú te retiras, esa fuente se interrumpe. Para alguien cuya identidad depende del reflejo externo, eso puede sentirse como quedarse sin aire. No es romanticismo. Es dependencia estructural. Sin alguien que lo mire, lo valide o lo confronte, pierde el espejo que confirmaba su existencia. Por eso tu autonomía puede sentirse para él como asfixia. Jung observó que, ante la pérdida de su principal fuente de validación, muchas personas con esta estructura psicológica buscan sustitutos rápidamente. A veces incluso antes de que la ruptura sea definitiva. No toleran el contacto con el vacío interno. Necesitan otro reflejo, otra atención, otro escenario donde restaurar su sensación de poder. Por eso quien parecía selectivo puede volverse repentinamente impulsivo en sus elecciones. No está buscando conexión profunda. Está buscando reemplazo. Y cualquier validación resulta mejor que ninguna. Y aquí hay algo esencial que debes comprender. Su desesperación no es responsabilidad tuya. No estás obligada a convertirte en sostén emocional de alguien que construyó su identidad sobre el control. No tienes que sacrificar tu estabilidad para evitar que otro enfrente su propio vacío.
Lo que ocurre en su interior es consecuencia de su propia estructura psicológica. Y tú no eres responsable de repararla. Es importante que entiendas algo con claridad. Lo que él siente no es tu carga. No estás obligada a sentir remordimiento por su malestar. No te corresponde calmarlo. No tienes que renunciar a tu bienestar para evitarle incomodidad. La situación en la que se encuentra es consecuencia de decisiones propias. Eligió relacionarse desde el control. Eligió sostener una identidad basada en la validación externa. Eligió no desarrollar una base interna sólida. Por lo tanto, las consecuencias de esa forma de vivir no te pertenecen. Según el enfoque de Carl Jung, el conflicto no es solo emocional, es estructural. Cuando se rompe el vínculo, no solo pierde una persona, pierde el reflejo que confirmaba quien creía ser. Sin alguien a quien influir o dominar, su sentido de identidad se desorganiza. Ese vacío interno, que ha evitado durante años, queda expuesto. Y es precisamente ese vacío el que impulsa la manipulación. No siempre manipula por crueldad deliberada. Manipula porque no tolera enfrentarse a sí mismo. Le aterra quedarse solo con su mundo interior. Le aterra descubrir que detrás de la imagen no hay una identidad integrada. Mientras estabas allí, tu atención funcionaba como espejo. Tus reacciones reforzaban su sensación de existencia. Tu presencia amortiguaba el contacto con su vacío. Cuando te retiras, esa protección desaparece. Y entonces aparece el pánico. Jung describía este fenómeno como miedo al vacío interior, una angustia tan profunda que la persona hará casi cualquier cosa para no sentirla. Buscará distracciones. Buscará nuevas relaciones. Buscará reafirmación constante. Todo, menos detenerse a mirar dentro. Puede destruir vínculos. Puede repetir patrones con diferentes personas. Puede sostener narrativas falsas. Cualquier cosa resulta más soportable que enfrentarse a la sensación de no tener una identidad auténtica. Por eso su reacción no es por amor perdido. Es por evasión interrumpida. Tú no eras solo pareja. Eras distracción. Eras espejo. Eras validación. Tristeza vs. Desesperación narcisista. Existe una diferencia fundamental que conviene comprender. La tristeza auténtica surge cuando se pierde algo amado. La desesperación narcisista surge cuando se pierde algo necesario para sostener el ego. Amar implica desear el bienestar del otro. Necesitar implica buscar beneficio propio. El amor permite soltar si eso favorece al otro. La necesidad se aferra porque teme quedarse sin recurso. Desde esta perspectiva, el narcisismo no se mueve desde amor maduro, sino desde apego posesivo. Puede experimentar apego. Puede sentir dependencia. Puede desarrollar fijación. Pero amar implica reconocer al otro como individuo separado. Y en esta dinámica, el otro suele ser visto como extensión, herramienta o fuente de validación. Comprender esto puede resultar doloroso, pero también liberador. Muchos sienten culpa al marcharse, creyendo que abandonaron a alguien que los amaba. Sin embargo, lo que se pierde no es un amor profundo, sino una fuente de suministro. Y no es tu responsabilidad convertirte en sostén permanente de alguien que te daña. No tienes que vaciarte para llenar a otro. Lo que observas, la angustia, la desesperación, puede ser real. Pero no es amor romántico. Es dependencia frustrada. Es control amenazado. Es miedo al vacío. Cuando distingues eso, la culpa empieza a disolverse. Lo que dejaste atrás no fue un vínculo sano. Fue una dinámica desigual. Y nadie debería sentirse culpable por salir de una relación que lo reduce. La reescritura de la historia. Tras la crisis inicial, suele activarse un mecanismo defensivo. Aceptar que fue abandonado sería incompatible con la imagen grandiosa que sostiene. Entonces ocurre algo predecible, modifica la narrativa. En su nueva versión, no fuiste tú quien decidió irse. Fue él quien perdió interés. Fue él quien se cansó. Fue él quien se dio cuenta de que no era suficiente. Este reajuste muchas veces no es plenamente consciente.
Es una distorsión protectora del ego. Aceptar la pérdida implicaría admitir que no es irresistible, indispensable o superior. Y eso amenaza su estructura psicológica. Así que reconstruye la historia. En esa versión alternativa, tú exagerabas. Tú eras inestable. Tú eras demasiado sensible. El problema deja de ser su conducta y pasa a ser tu percepción. Y esa reinterpretación le permite conservar su autoimagen intacta. En su versión de los hechos, él no actuó mal, solo respondió. Este mecanismo fue descrito por Carl Jung como proyección. Consiste en colocar en el otro aquello que resulta insoportable reconocer en uno mismo. Lo que no puede aceptar de sí, lo atribuye a ti. Su inseguridad pasa a ser tu inseguridad. Su distancia emocional se convierte en tu frialdad. Su incapacidad de amar se transforma en tu incapacidad. Y no solo lo piensa, intentará convencerte. Puede escribirte mensajes confusos. Puede provocarte para obtener reacción. Puede buscar una última discusión que valide su relato. No porque te extrañe genuinamente, sino porque necesita confirmar que su versión es correcta. Si reaccionas con intensidad, interpretará eso como prueba de que aún tiene efecto sobre ti. Y eso alimenta su sentido de importancia. Si, en cambio, mantienes serenidad y distancia, la herida interna se profundiza. Porque la indiferencia rompe la fantasía de control. Hay algo que resulta especialmente desestabilizador: la ausencia real de respuesta. No el silencio teatral. No la frialdad cargada de indirectas. Sino la verdadera falta de reacción. Sin explicaciones. Sin justificaciones. Sin confrontaciones. Para alguien que se nutre de estímulo emocional, cualquier reacción sirve: la ira, la discusión, incluso el conflicto. Todo eso confirma relevancia. Lo único que no puede convertir en combustible es tu neutralidad auténtica. Cuando no obtiene esa energía, busca otro escenario. Puede exhibir rápidamente una nueva relación. Puede exagerar felicidad en redes. Puede desacreditarte ante terceros. La finalidad es la misma: restaurar la sensación de superioridad. Jung explicaba que en ciertas estructuras narcisistas existe una dinámica constante de compensación. Internamente hay fragilidad. Externamente se proyecta grandeza. Cuando tú te retiras, ese equilibrio artificial se tambalea. Entonces la exhibición externa se intensifica. Más logros. Más demostraciones públicas. Más aparente plenitud. Pero eso no es evolución personal. Es defensa psicológica. Es intentar cubrir una herida que quedó expuesta. Algo importante y difícil de aceptar: tu alejamiento no suele generar una transformación profunda. No necesariamente produce introspección. No garantiza búsqueda de ayuda. No implica despertar de conciencia. En muchos casos, simplemente reinicia el patrón con otra persona. Porque enfrentarse al vacío requeriría humildad genuina. Y la humildad implica cuestionar la propia identidad. Es más sencillo cambiar de vínculo que cambiar de estructura interna. Así el ciclo se repite. Idealización. Control. Desvalorización. Ruptura. Hasta que la nueva fuente también se agota. Y entonces reaparece la desesperación. No eras la excepción destinada a salvarlo. Eras parte del patrón. Y salir de ese patrón es lo que realmente marca la diferencia. Muchas personas creen que, si hubieran actuado distinto, el resultado habría cambiado. Pero el núcleo del problema no estaba en la dinámica externa. Estaba en su estructura interna. No puedes amar a alguien hasta convertirlo en algo diferente. No puedes ofrecer suficiente comprensión para llenar un vacío estructural. No puedes sacrificarte hasta fabricar autenticidad en otro. Jung lo resumía con claridad: lo que no se hace consciente, se repite. Quien no enfrenta su sombra, la revive una y otra vez. Tú, en cambio, si tienes una opción distinta. Puedes analizar por qué toleraste ciertos comportamientos. Puedes revisar tus propias heridas.
Puedes fortalecer límites. Salir de una relación así no es solo distanciarse de alguien. Es iniciar un proceso de individuación, elegirte con mayor conciencia. Aprender a reconocer señales. Dejar de confundir intensidad con profundidad. Diferenciar apego ansioso de amor saludable. Mientras él busca nuevas fuentes de validación, tú puedes buscar coherencia interna. Y esa diferencia cambia todo. Ahora bien, detrás de la grandiosidad suele haber una herida temprana. No explica el daño como justificación, pero sí ayuda a comprender la estructura. En algún punto de su desarrollo, aprendió que ser auténtico no bastaba. Que debía destacar para ser aceptado. Que debía ser especial para recibir atención. En lugar de consolidar un yo firme, construyó una imagen diseñada para obtener aprobación. Jung utilizaba el concepto de persona para referirse a la máscara social que todos empleamos. En este caso, esa máscara no es parcial, es casi total. No funciona como herramienta. Funciona como identidad. Y cuando tú te marchas, no solo pierde compañía. Pierde el espejo que sostenía esa imagen. Sin reflejo, la fachada comienza a fracturarse. Y reaparece la herida de fondo. La sensación de no ser suficiente. De no ser amado por quien realmente es. De estar vacío. En lugar de mirar esa herida, hace lo que ha hecho siempre, cubrirla. Con otra relación. Con más éxito externo. Con un relato donde él es héroe o víctima. Cualquier cosa que evite el contacto con el dolor original. Porque entrar en contacto con esa herida implica vulnerabilidad auténtica. Y la vulnerabilidad exige reconocer límites, imperfecciones y responsabilidad. Es más cómodo sostener la ilusión de poder que aceptar la fragilidad. Aquí es donde muchas personas se confunden. Ven lágrimas. Ven mensajes extensos. Ven declaraciones intensas. Y creen que finalmente hay profundidad emocional. Pero con frecuencia no se trata de conexión genuina. Se trata de temor. Temor a perder control. Temor a quedarse sin validación. Temor a enfrentar el vacío interno. En el fondo, lo que evita no es a ti, es el encuentro con su propio vacío. Eso no quiere decir que no experimente emociones. Las experimenta. Pero están orientadas hacia sí mismo. No giran alrededor del daño que pudo causarte. No se enfocan en tu sufrimiento. No consideran la relación como un intercambio genuino entre dos personas. Su malestar suele estar relacionado con lo que perdió: control, imagen, validación. Existe una diferencia profunda entre decir: lamento haberte herido y me duele haber perdido lo que me aportabas. La primera frase nace de la empatía. La segunda nace de la carencia. Y, en la mayoría de los casos, su reacción se parece más a la segunda. Hay algo esencial que necesitas comprender para poder cerrar este capítulo. El cierre difícilmente vendrá de él. No llegará en forma de conversación perfecta. No dependerá de una disculpa impecable. No surgirá de una súbita revelación de conciencia por su parte. Esperar ese momento puede mantenerte atrapada en el mismo ciclo. El verdadero cierre es interno. Implica entender la dinámica. Aceptar que lo vivido no era amor sano. Reconocer las señales que quizá pasaste por alto. También significa dejar de idealizar la intensidad. Porque intensidad no equivale a profundidad. Puede ser ansiedad. Puede ser trauma activado. Puede ser apego inseguro disfrazado de pasión. El amor saludable es diferente. Es estable. Es coherente. Es respetuoso. No te deja confundida. No erosiona tu autoestima. No te deja emocionalmente exhausta. Si la relación terminó haciéndote sentir pequeña, insegura o drenada, no estabas ante amor maduro. Estabas dentro de una dinámica de poder. Y salir de una dinámica así requiere valentía. Quizás ahora no lo percibas como fortaleza. Puede que aún lo extrañes. Puede que dudes de tu decisión. Puede que te preguntes si exageraste. Es normal.
Los vínculos traumáticos no se deshacen de inmediato. Pero cada día que eliges no regresar, refuerzas tu identidad. Cada vez que no respondes, recuperas autonomía. Cada vez que no entras en su narrativa, te acercas a tu propia verdad. Carl Jung hablaba de la individuación como el proceso de convertirse en quien realmente eres. Y a veces ese proceso comienza con una ruptura que duele. Con la caída de una ilusión. Con el derrumbe de una fantasía. Sin embargo, al atravesar esa desilusión aparece algo auténtico. Mayor autoconocimiento. Límites más claros. Amor propio más consciente. Mientras él continúa buscando nuevos espejos donde reflejarse. Tú tienes la oportunidad de mirarte sin máscara. Y esa es la transformación verdadera. No la suya. La tuya.